Muy buenas noches, bienvenidos sean a su canal Sofía Channel en YouTube. Al micrófono su sorprendente amigo José Mario Hernández, quien se encuentra un poco frustrado ya que debido al algoritmo de YouTube me cancelaron el pasado audiolibro sobre Stephen Hawking. El libro era Breve Historia del Tiempo. Entonces, ya que ese me fue bloqueado, lo que voy a hacer es intentar traducir desde mi formación académica, que no es la física, pero sí desde mi pasión, que es, una de mis pasiones es la física y otra la astronomía. Entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo por traducirles lo que el libro nos quería decir Stephen Hawking acerca de las teorías del universo contemporáneas. Espero lo disfruten y nos vemos ahorita muy pronto. Chao. El espacio-tiempo, o mejor dicho, mi versión de la breve historia del tiempo del Big Bang a los agujeros negros de Stephen Hawking, debido a que el algoritmo de YouTube canceló mi audiolibro anterior. Entonces, bueno, aquí podemos ver una imagen sorprendente y bellísima, una de las muchas que nos ha regalado el telescopio en órbita terrestre, el telescopio Hubble. Aquí tenemos una de las fotos que componen esa que vimos ahorita, que es una composición de fotos con luz infrarroja, con rayos X, luz ultravioleta y con luz visible. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se vería con luz infrarroja. Pero solamente es para entrar más o menos en dimensión de lo minúsculo que somos. Comencemos. La hipótesis del átomo primigenio. Contrario a la propaganda estadounidense, que alaban a Edwin Hubble como el primero que descubrió que las galaxias, mientras más lejanas de nosotros, más se acercaban a mayor velocidad, Edwin Hubble no lo descubrió. Tampoco descubrió la famosa ley de Hubble, que es la ley del corrimiento al rojo. Todo esto lo descubrió un humilde pero muy inteligente sacerdote belga, que también era matemático, astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina. Se trata nada más y nada menos que de Georges-Henri Joseph Edouard Lemaitre, o Lemaitre. Lemaitre fue el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo, ampliamente atribuido de forma incorrecta a Edwin Hubble. También fue el primero en derivar lo que se conoce como la ley de Hubble e hizo la primera estimación de lo que ahora se llama la constante de Hubble. Publicó en 1927, esto es, 2 años antes de que Hubble lo publicara. Lemaitre también propuso lo que se conocería después por una broma de Fred Hoyle. Era un astrónomo contrario a la teoría del Big Bang, y él tenía una estación de radio en donde hacía muchísima propaganda sobre sus teorías, muchas descabelladas. Pero él en uno de sus programas de radio se refirió a la hipótesis del átomo primigenio como el Gran Pum o como el Big Bang, sin saber que el nombre iba a cuajar, y cuajó de tal manera que se hizo popular. El nombre que le daba Lemaitre era la hipótesis del átomo primigenio o el huevo cósmico. Afortunadamente, es más, Lemaitre incluso se entrevistó varias ocasiones con Albert Einstein y le mostraba sus cálculos matemáticos en donde le demostraba a Einstein que él estaba equivocado en su teoría de la relatividad, ya que Einstein incluyó la constante universal para hacer que el universo fuera esférico, porque para él, si fuera inmutable, incambiable y fuera redondo, sería una concepción física más hermosa que si fuera un universo en constante evolución. Entonces él le demostraba los cálculos matemáticos, y en una ocasión le dijo a Einstein: mire, muchachito, sus cálculos, su matemática es admirable, pero sus conclusiones son estúpidas. Dicho posteriormente, Einstein tuvo tiempo de corregirse, aunque no lo hizo frente a Lemaitre porque falleció antes, pero sí dijo Einstein que si algo o de alguna cosa él se arrepentía,
fue de haber sido tan necio y de haber metido su constante cósmica para que el espacio fuera como él quería y no como realmente era. Ok, entonces se trataba sin lugar a dudas de una persona bastante docta, bastante inteligente. Y aquí tenemos al héroe de la propaganda militar de Estados Unidos, ya que recién iban saliendo de la Primera Guerra Mundial. Y entonces Estados Unidos, que estaba en una época de bonanza económica y tecnológica, después de haber suministrado y vendido las armas y los rifles y las balas y todo a los aliados, ellos estaban bastante bollantes. Incluso esto fue antes del crack de 1929, de la Gran Depresión. Sin embargo, no creo que conviene gastar más el tiempo en él. Simplemente vayámonos hasta el párrafo de abajo, que está marcado en negritas, donde dice: según todo ello, no solo debe devolverse a Georges Lemaitre el honor del descubrimiento y demostración de la expansión del universo, sino que quedaría probado, 80 años después, que las acusaciones de plagio que de numerosos medios llegaron a la época contra Hubble realmente tenían razón, y por ello es probable que sean revisadas algunas leyes, paradigmas y descubrimientos de fenómenos relacionados por parte de Hubble, dejando intactos sus demás méritos. Entonces, por lo pronto para Hubble, tacha. Ahora sí vamos a la expansión del universo y su relación con la hipótesis del huevo cósmico. Lemaitre también propuso lo que se conocería como la teoría del origen del universo, a la que él llamó hipótesis del átomo primigenio o el huevo cósmico, de acuerdo a sus observaciones en el telescopio que tenían en Lovaina. Fue en donde él observaba que las galaxias, mientras más distantes, se corrían más al rojo, se estaban alejando más deprisa de nosotros. Ahora bien, si el universo se está expandiendo, esto significa que hoy es mayor que ayer, y hace 10,000 millones de años era mucho menor. Tanto es así que hace 13,800 millones de años era del tamaño de un átomo superdenso. De esta manera se dedujo que el universo era mucho menor hace miles de millones de años, tanto que cabía en un estadio primero, después en una taza y luego en un átomo. Esta es la teoría del huevo primordial del Big Bang, tal como la propuso Lemaitre. Tenemos una singularidad que, por ser una singularidad, bueno, es algo rarísimo que ocurre, pero es una singularidad cuántica, que esta de pronto existe una fluctuación cuántica que hace que explote violentamente, y durante los primeros segundos, durante los primeros 3 minutos, la temperatura en el universo era de cerca de 5,000 millones de grados centígrados. Una temperatura tan alta que era imposible que se formara, bueno, solamente había radiación, era imposible que se formara la materia a esa temperatura. Fue necesario llegar hasta al punto 1 segundo para que se enfriara lo suficiente y que comenzara la fusión de los núcleos. Y de esta manera, a los 3 minutos terminó la fusión de los núcleos, teniendo ya de esta manera el material o la materia suficiente junto con la energía para poder formar el universo. A los 200 millones de años se forman las primeras estrellas y las galaxias, y el universo actual o el moderno es el que tiene 13,800 millones de años. Pero había una pega, un conflicto con esta teoría. Este conflicto consistía en que, por ejemplo, hagamos un experimento mental. Si estamos en una bañera tomando un baño y de pronto sentimos el agua fría y abrimos el agua caliente que se encuentra cerca de nuestros pies, sentimos que el agua caliente llega a nuestros pies y tarda mucho tiempo en llegar hasta nuestro torso. Entonces lo que nos explicaban es cómo, si la velocidad límite es la velocidad de la luz, cómo en tan pocos picosegundos, o sea, en el tiempo de Planck, que es una trillonésima de un segundo, nos explicaban cómo en ese escaso tiempo se pudo haber hecho el universo tan uniforme. Para eso fue necesario crear un satélite, el satélite WMAP o el MAP, que quiere decir la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Esta es una sonda de la NASA cuya misión fue estudiar el cielo y medir las diferencias de temperatura que se observaban en la radiación de fondo de microondas. Esto es, la radiación del fondo de microondas es como un resto fósil del Big Bang, es parte de lo que nos queda, pero está en microondas porque ya
Todas las ondas largas, como la radiación gamma, la radiación X, ya se perdieron o ya nos pasaron. Entonces, de este remanente del Big Bang, pudimos observar que, como pueden ver, prácticamente todo se encuentra bien distribuido. Las diferencias en color se debe a diferencias de centésimas de grados Celsius. O sea, prácticamente está todo de la misma temperatura y disperso de la misma manera. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo ocurrió esto? Para esto, entonces, el físico y cosmólogo estadounidense, Alan Guth, en 1981, con los resultados de la WMAP en 2006, formaron la teoría de la inflación o la teoría inflacionaria. Esta teoría inflacionaria nos dice que inmediatamente después de las fluctuaciones cuánticas de la singularidad por las anomalías cuánticas, se produjo una inflación que, como las cuatro fuerzas que hoy en día existen, que son la gravedad, la fuerza electrónica, la fuerza atómica débil, la fuerza atómica fuerte y el electromagnetismo, todas se encontraban, estas 4 o 5 fuerzas se encontraban agrupadas en una sola. Y antes que se desacoplaran, fue la capacidad suficiente para que, con la teoría inflacionaria, toda la materia pudiera disgregarse en todo el área que cubre el universo. Solamente de esta manera se puede explicar que haya sucedido eso. El resto sigue sucediendo igual, ¿no? Y aquí tenemos, al final, también un cambio. La expansión acelerada por la energía oscura, que es lo que observó Lemaitre, que se lo adjudicaron a Hubble, aunque entonces no sabían que se debía a la famosa energía oscura. Ya hablaremos de ella. Y como el libro se llama Breve Historia del Tiempo, entonces tenemos que hablar del tiempo. Y el tiempo surgió en el preciso momento del Big Bang, con la fluctuación cuántica. Es por eso, por lo que Stephen Hawking mencionaba tajantemente, y muchas veces hasta de manera irritada, que no se puede preguntar qué había antes del Big Bang, porque no había tiempo. Entonces, si no hay tiempo, no puede haber nada. Es más, no solamente no había tiempo, no había espacio. Y de paso, sobre el creacionismo, pues es lo mismo. O sea, ¿cómo iba a existir un Dios si no había tiempo y no había espacio antes del Big Bang? Esa es la respuesta. Tenemos en la parte superior las ondas gravitacionales. Estas fueron recientemente detectadas y ya ganaron un premio Nobel. El pasado 17 de marzo se hizo pública la detección de las ondas gravitacionales producidas durante el periodo inflacionario, la gran expansión. Aquí vemos todo lo demás igual, cómo se forman los protones, cómo comienza la fusión nuclear al punto de un segundo, o sea, todo lo demás es exactamente igual. Solamente era aquí remarcar que el tiempo comienza con el momento del Big Bang, con la fluctuación cuántica. Aquí tenemos, a manera de una explicación así muy rápida, porque son muchas letras, pero solamente nos detendremos en lo más importante. Esta explosión que vemos por acá sería el Big Bang, entonces tenemos dos episodios. El Big Bang, que fue hace 13.700 millones de años. Inmediatamente después, por 10 a la menos 32 segundos del Big Bang, o sea, a un 10 pónganle 32 segundos, y entonces van a encontrar cuándo comenzó la inflación, que es el tiempo de Planck. Luego, duró un corto periodo, ya que duró de 10 a la menos 32 hasta 10 a la menos 78, lo que es un 1 seguido por 78 ceros de un segundo. Entonces nos damos cuenta que son unidades realmente inimaginables. Otro gran hecho que sucede es que a un minuto tras el Big Bang surge la bariogénesis. La bariogénesis tiene que ver con la materia bariónica, y la energía bariónica es la energía que nosotros conocemos, y la materia bariónica es la materia que conocemos de lo que estamos hechos nosotros, el universo y todo lo que nos rodea. Todo eso es materia bariónica. El otro tipo de materia aparece hasta hace 7.700 millones de años, que es la energía oscura. La energía oscura domina y comienza con la expansión acelerada del espacio. Es por lo que, es lo captado por Lemaitre. ¿Vamos bien?
¿Qué es la materia y qué es la energía oscura? La verdad, le preguntes al físico que le preguntes, todos te van a decir, como tiene que decir cualquier científico, no sé, aún no sabemos qué es. Se han trazado mapas, como este mapa, en tercera dimensión. Este mapa tiene que ver con el área que está rodeando a la Vía Láctea, de cuáles son las zonas donde hay materia oscura, que es de color azul en este gráfico, que es una representación artística, y de color rojo o amarillo sería la energía. Esto, después de que se formó tras el Big Bang, esta materia, le llamamos oscura porque aún no tenemos ningún aparato para poder verla. No hemos encontrado ningún aparato para poder verla dentro del espectro de radiación electromagnética. A simple vista no la podemos ver, y con ningún objeto, ni con rayos X, ni con infrarrojo, ni con ultravioleta, ni con rayos gamma puede apreciarse. Pero como sí se puede observar, es porque como es materia y tiene densidad, tiene masa, esta materia negra provoca alteraciones en la gravedad de los planetas y las galaxias vecinas. Por eso es que se pudo trazar este mapa, por el efecto gravitacional que ejerce sobre otros cuerpos. ¿Ok? Ahora venimos el calendario cósmico de Carl Sagan. Carl Sagan, como todos sabemos, fue un doctor, fue doctor en todo, como lo decía, porque llevó filosofía, biología, llevó prácticamente todas las materias en Oxford. Y después ya se graduó como astrofísico. Y después hizo una gran carrera como divulgador científico. Tanto que en los 80s tuvo un programa de altos ratings, que era el primer programa de divulgación científica que pasaba en la televisión con una gran audiencia, que se llamaba Cosmos. Seguramente todos los de mi generación recordarán ese programa. Pues bien, lo que hizo Carl Sagan a manera de ejemplificar este proceso tan largo y tan complejo fue comprimir toda la historia desde el Big Bang hasta la edad moderna en tan solo 365 días, en un año. Entonces tenemos, por ejemplo, el 1 de enero a las 12 con un minuto o al primer minuto del 1 de enero ocurre el Big Bang. Y como vimos, seguido al 10 a la 32, o sea, un 1 por 32 ceros después, comenzó con con la explosiva onda inflacionaria que cubrió todo el universo, ¿sí? Después tenemos que durante el resto de los meses, hay meses en los que aparentemente se ve de que no ocurren muchas cosas. Por ejemplo, en febrero, marzo, porque son los meses en los cuales el universo estaba muy caliente. Pero también es porque está pensado en la influencia sobre el ser humano. Pero tenemos que la vida apareció en la Tierra. Primero, la Tierra se formó en septiembre junto con la Luna. Y a finales de septiembre, casi octubre, fue cuando apareció la primera forma de vida. Lo que quiere decir que la vida no es tan difícil ni tan azarosa. Era vida unicelular tal como podemos ver aquí, pero ya apareció a finales de septiembre. Y en primeros de septiembre, después de que se forma la Tierra, un cuerpo del tamaño de Marte más o menos colisiona contra la Tierra y arrojan millones de toneladas hacia el espacio, lo cual deja un anillo alrededor de la Tierra que después va formando un ciclo de acreción o un círculo de acreción, que es todos los metales, todos los elementos se van juntando. Si nosotros en el espacio juntáramos dos metales, quedan soldados de por vida y no se pueden separar. Entonces es así como por la acreción se van reuniendo el polvo estelar y todas las materias para formar planetas, o en este caso nuestra Luna. Ese fue otro hecho, o un gran hecho significativo. Después tenemos que en mayo es cuando se forma la Vía Láctea, o sea, fue antes, y llegamos hasta diciembre. Lo que nos interesa, el Homo sapiens. El Homo sapiens surge apenas cerca de las 2 de la mañana del 31 de diciembre. Luego, a las 3 de la tarde tenemos una glaciación, que es la que termina con el nombre de Neandertal, sobreviviendo el Homo sapiens. A las 5 de la mañana tenemos a la cultura griega clásica y a la cultura romana. Cerca de las 8 de la mañana nace el cristianismo, que como tal nace
400 años después de la muerte de Cristo. A las 9 de la mañana surge el Renacimiento. Por eso tenemos aquí una pintura, la famosa pintura de Afrodita de Botticelli. Y arriba vemos un caza, un Eurofighter, que aparecen a las 11 de la noche. Entonces, realmente, en toda la historia del universo, ocupamos solamente el espacio de un solo día. Y en este solo día nos ha bastado para casi devastar el planeta por completo, o casi destruirlo con tantas armas nucleares que tenemos. Ahora bien, ¿cómo han variado nuestras concepciones sobre el espacio? Primero, desde Aristóteles, ya saben, los culpables siempre de las estupideces filosóficas y de la metafísica van a ser Platón y Aristóteles, y de haber inmerso a la humanidad en la Edad Media y en el cristianismo. En fin, como Aristóteles dijo de que el sol estaba en el centro, eso era inmutable, hasta que Copérnico, que también era un sacerdote, igual que Kepler, igual que Galileo eran fervientes católicos, demostraron que la órbita, lo que estaba en el centro no era el sol, no era la Tierra, sino el sol. Entonces así cambiamos el geocentrismo, que es el que tenemos a la derecha, al heliocentrismo, ese que está en la izquierda y que se ve mucho más ordenado. Y así crecimos desde que salimos de la escuela, creyendo que así es como giran los planetas alrededor del Sol y que no pasa nada, es una formulación aparentemente estacionaria. La verdad, si nos actualizamos, así es como giran los planetas alrededor del Sol. Ven el Sol en amarillo y ven a los planetas cómo van alcanzándolo, rodeándolo y luego se alejan. O sea, llegan hasta el perigeo, que es la parte más cercana, y luego se alejan hasta la parte más distante. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, la Tierra aproximadamente tiene una velocidad de traslación alrededor del Sol de 30 kilómetros por segundo. El asunto es que el Sol también está rotando o hace un movimiento de traslación alrededor de la Vía Láctea y va a la friolera de 75,000 kilómetros por hora. Entonces, por lo que los planetas deben irlo alcanzando. Entonces, ya no aplica aquel modelo estacionario con el que nos enseñaron, con el que nos desinformaron. Bueno, no nos desinformaron porque no se conocía todavía. Aquí tenemos cuáles son los posibles destinos del universo. Esta era una singularidad, o sea, un globito desinfladito. Aquí tenemos el periodo de la inflación, todo se distribuye. Este es el universo actual. Esta puede ser una máxima expansión. Ahora, las observaciones dicen que el universo se expande y se enfría más hasta que llega el Big Rip, o bien la teoría del Big Freeze. Esto es, cuando las galaxias se separan lo suficiente y las estrellas se van apagando y ya no tienen planetas alrededor y ya no hay materia para crear planetas, el universo se va a volver a convertir helado y no va a existir vida en él. Existe también otra teoría que es la metaestabilidad del vacío, o sea, en la cual el vacío va a superar al mismo espacio y a su crecimiento y va a implosionar el universo. Tenemos el colapso del universo, en el cual el universo se queda solamente de una manera circular. La teoría del Big Crunch, en el cual por la fuerza de la gravedad, esto es, si la materia negra no existiera, la fuerza de la gravedad haría que nuevamente todo regresara hacia el origen, hacia el Big Bang, y así tendríamos un Big Crunch, o el Big Crunch sería el sinónimo del gran aplastamiento. Y también hay una opción, que es la que nos da Stephen Hawking, que puede haber un nuevo Big Bang con la teoría del Big Bounce o del gran rebote, ya que Stephen Hawking en sus últimos años, antes de que abandonara, que partiera de este mundo, logró descubrir dos cosas. Uno, que los agujeros negros emiten radiación, que es la radiación de Hawking. Y dos, que la singularidad y un agujero negro son lo mismo. Aquí tenemos cuál es la evolución de las estrellas. Por ejemplo, tenemos polvo estelar y por acreción, o sea, por vecindad y por esa atracción gravitacional, se van juntando y pueden formar una estrella pequeña. Esta se va a formar en una estrella roja gigante, como le va a pasar a nuestro Sol. Nuestro Sol, ya que haya quemado todo el hidrógeno, o sea, las reacciones nucleares dentro de las estrellas
al seno de las estrellas son fusiones nucleares. Esto es, dos átomos se fusionan para crear uno nuevo. Entonces, todas las estrellas, el elemento que más abunda y el elemento primordial es el hidrógeno, ya que tiene un solo electrón. En el Sol se van a fusionar dos hidrógenos para crear una molécula, primero de helio. Después se juntan dos moléculas de helio y van a formar una molécula de berilio. Después se juntan dos y van a formar una de litio. Luego dos y forman una de boro. Luego dos y forman una de carbono. Y cuando llegan al carbono, es tan pobre la energía que le pueden sacar de manera atómica al núcleo del átomo, que la estrella comienza a crecer. Es lo que le va a pasar a nuestro Sol dentro de 50,000 millones de años. Va a crecer tanto la cromatósfera, que es la parte exterior del Sol, o sea, es la parte brillante, no es el núcleo del Sol. La cromatósfera va a crecer tanto que seguramente va a engullir a todos los planetas, tal vez hasta Marte, incinerándolos totalmente, para después convertirse, va a explotar, pero no va a formar una supernova porque no tiene suficiente masa. Va a explotar y va a formar una nebulosa planetaria. Esa nebulosa planetaria lo que hace es arrojar todos los elementos al espacio. Y esos elementos son reutilizados para formar otros planetas. Y para el final, nuestro Sol se va a convertir en una enana blanca. Ahora bien, tenemos la otra alternativa, que del polvo estelar surgen las estrellas grandes o las estrellas masivas. Una estrella masiva es aquella estrella que tiene cuando menos 100 veces la masa del Sol, ya se pueden imaginar. Estas estrellas tan masivas son estrellas que también agotan su combustible nuclear muy rápido, por lo mismo de su gran tamaño y sus grandes necesidades energéticas. Pero también estas, por ser tan grandes, llegan a convertirse en una supergigante roja. O sea, esta crecería 100 veces más que lo que crecería el Sol como una gigante roja. Pero estas van a terminar en una supernova. La supernova va a tener unas condiciones tales que antes de que se forme esa explosión que es la supernova, se va a condensar todo el núcleo hasta de tal suerte que una cucharada de ese núcleo, de esa estrella supergigante, una cucharadita de cualquier materia pese 10 toneladas. Entonces se condensará tanto. El momento que explote como una supernova, es entonces bajo esas condiciones de alta temperatura y altísima presión, solamente así se van a formar todos los elementos a partir del hierro hasta el último de los elementos. Lo cual quiere decir que el oro que traes en tus joyas o en tus instrumentos de escritura o en la argolla es polvo de estrellas. Es más, de hecho, todos somos polvo de estrellas. Y después de la supernova le quedan dos opciones: o se convierte en una estrella de neutrones, que son bastante mortíferas ya que emiten radiación gamma, o se convierte en un hoyo negro, que aquí tenemos el black hole. Para ayudar más al concepto de los agujeros negros, el proceso de creación de un agujero negro empieza cuando muere una gigante roja, que es una estrella de gran masa. Tras varios millones de años, la fuerza gravitatoria de la estrella empieza a ejercer fuerza sobre sí misma, originando así una masa concentrada en un pequeño núcleo, convirtiéndose en una enana blanca. Este proceso sigue hasta el colapso del astro por la autoatracción gravitatoria, que termina por convertir a esta enana blanca en un agujero negro. Este proceso acaba por reunir una fuerza de atracción tan fuerte que atrapa hasta la luz de esto. O sea, es tan fuerte la densidad y la atracción gravitatoria que ni la luz puede escapar de un agujero negro. Ponerles un ejemplo. Anteriormente Newton, cuando la época de Newton, se consideraba que la gravedad era aquella fuerza directamente proporcional a la masa de los cuerpos e inversamente proporcional a la distancia que los separaba. O sea, se consideraba que era una fuerza. Con la relatividad llega un cambio muy brusco, ya que para Einstein y para los físicos actuales ya la gravedad no es como tal una fuerza, o sea, es una fuerza, pero que lo que hace es deformar la materia que forma el universo. Como vemos ahí esa cuadrícula, es como si colocáramos una tela sobre un cesto y lo amarramos y colocamos una canica ligerita y se hunde muy poco. Pero si es una muy pesada, se hunde demasiado. Entonces, toda la gravedad lo que va formando son esos surcos por donde van caminando, o por donde van,
orbitando los planetas, el Sol, las constelaciones, las galaxias, los cúmulos de galaxias, todo. Matemáticamente, el espacio-tiempo curvo que usa la teoría de la relatividad es una variedad pseudo-riemanniana con curvatura dada por la densidad de energía infinita. Bueno, tenemos aquí lo que decíamos del espacio. ¿Qué pasa también en el agujero negro? En un agujero negro, como sucede con la singularidad, en el Big Bang se creó el tiempo. Cuando cae adentro de un agujero negro, no existe el tiempo. El tiempo se detiene. Por eso son equivalentes como singularidad el agujero negro y una singularidad cuántica. Aquí tenemos, por ejemplo, una animación. Esta fue la fotografía con unos detallitos artísticos de la primera foto tomada de un agujero negro. Todo lo que se ve alrededor de ese hueco negro es lo que le llaman el horizonte de eventos. El horizonte de eventos tiene que ver con que las cosas que están girando, mientras no lleguen a la bola negra, aún se pueden escapar. Pero una vez pasando esa línea donde comienza lo negro, que es el horizonte de eventos, irremediablemente van a caer dentro del agujero negro. Y aquí vemos unos rayos, que es el descubrimiento de Stephen Hawking, que es la radiación de Hawking. Aquí tenemos a la radiación de Hawking, que está explicada en la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Y la teoría de Stephen Hawking, basada en la mecánica cuántica, que es la física de lo más pequeño, dice: un par virtual de partícula y antipartícula puede disociarse en el agujero negro por las fuerzas generadas. Uno se absorbe, pero el otro es alejado. Entonces, esa es la radiación. Por tanto, el agujero negro pierde masa. Nuevamente tenemos la foto esta que acaba de ser tomada, si no me equivoco, fue en julio de este mismo año. Fue cuando se logró tomar la primera foto de un agujero negro. Acá tenemos una estrella de neutrones. Y aquí tenemos una simulación por computadora de cómo un agujero negro supermasivo fue radiofotografiado en el evento de horizonte, que es esta línea blanca. Esta fue la fotografiada en el telescopio de Otaka, en Chihuahua, el 19 de junio de este año. Seguramente también van para ganar un Nobel. Y el primer atisbo de un agujero negro fue logrado por Jean-Pierre Robinet en esta imagen simulada por él, que se llamaba imagen de un agujero negro esférico con el disco de atracción. Este fue publicado en Astronomy and Astrophysics en 1979. O sea que pasaron 40 años para que pudiéramos tomar una fotografía real de un agujero negro. Esa fue una breve lección con Stephen Hawking también, y con Homero Simpson sobre el agujero negro y su similitud con la singularidad. Espero que por esto no lo vayan a bloquear de nuevo. En fin, prosigamos con un rollito más para que no lo bloqueen. No, ahí está. Este era el modelo del átomo que nos enseñaron en la escuela. Era el modelo de átomo de Rutherford. ¿Lo recuerdan? Era un núcleo cargado con protones y afuera estaban los electrones dando vueltas y vueltas y vueltas en una órbita parecida a esas órbitas estacionarias como el sistema solar. Sin embargo, en la actualidad tenemos que comprender que un átomo es así. Es una especie de nube de probabilidad, en donde en esa nube tenemos cierta probabilidad de encontrar un electrón, un protón o un quark, pero no sabemos precisamente en dónde están por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ahí tendríamos a dos átomos colisionando con un protón más un electrón. Entonces, como podemos ver, y así se forma un átomo de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno, como vimos, es la molécula esencial o la molécula madre de todo lo que existe. Entonces, como lo veíamos hace un momento, dos átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio y energía. Luego dos de helio forman litio más energía. El litio se fusiona y forma berilio más energía. Este boro más energía. El boro forma carbono y así hasta llegar al hierro, que es cuando termina una estrella como la nuestra, como el Sol. Y las otras son las que llegan hasta el final de la tabla periódica. Y tenemos en la tabla periódica, aquí está la relación, por ejemplo, ven que este número, que es el número atómico, tenemos al hidrógeno, que es el número 1, porque tiene un electrón suelto,
El helio tiene 2, el litio tiene 3, el berilio tiene 4. Luego tenemos al boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10, al sodio el 11, magnesio el 12 y así sucesivamente hasta llegar al 103. Que muchos, bueno, estos ya son materiales semisintéticos que solamente duran fracciones de segundo. Pero todos más allá del carbono se forman, o sea, de aquí para acá, todos se forman en las supernovas y el resto se forman en los soles o en las estrellas pequeñas como la nuestra. Y finalmente, para actualizarnos también, ya que no lo vimos en la escuela, caray, y si no nos actualizamos, pues nos quedamos fritos cuando nos preguntan nuestros hijos, oye papá, ¿qué es un quark? ¿O qué es un leptón? ¿O qué es un Gauss bosón? ¿O qué es el bosón de Higgs? Bueno, tenemos que los quarks se dividen en 6 tipos. Los up, los down, los charm, los siroga, los loop y los boron. Los leptones se dividen en electrones, muones, tau, electrón neutrino, muón neutrino y tau neutrino. Los bosones Gauss es el Gauss bosón, el Z bosón, el fotón y el gluón. Y el famoso bosón de Higgs, el mal llamado la partícula de Dios, que fue descubierto en el CERN, que es el Centro de Investigación Nuclear Europeo, que se encuentra, bueno, es un círculo, ¿sí? Es un círculo que se encuentra subterráneo a cerca de 200 metros bajo tierra. Y se trata de un acelerador de partículas. Esto es, en 2 sentidos lanza partículas de oro o de plata, en 2 sentidos diferentes y les empiezan a inyectar energía hasta que alcanzan el 99.1% de la velocidad de la luz y entonces los hacen colisionar y al colisionar logran observar todas estas micropartículas que solamente bajo estas condiciones especiales se pudieran observar. Es algo así como recrear el Big Bang. Aquí tenemos el bosón de Higgs. El 4 de julio de 2012, también recientito en el CERN, fue cuando se anunció la observación de una nueva partícula consistente con el bosón de Higgs. ¿Qué es lo que tiene el bosón de Higgs de especial? Bueno, gracias al bosón de Higgs, todos tenemos masa. Tenemos masa, tenemos materia, o sea, no solamente es peso, tenemos masa. La masa nos la da el bosón de Higgs. Entonces, por esto, este fue un gran descubrimiento, el haber encontrado el mecanismo de Higgs para explicar el origen de la masa de las partículas elementales. Eso también, bueno, entonces, cuando nos preguntan qué es el bosón de Higgs, es la partícula que confiere masa a todas las partículas. Y bien, para finalizar con esta teoría de Hawking, teníamos. Estas son las teorías que actualmente están en boga acerca de qué puede pasar con el universo. Tenemos aquí el Big Bang y tenemos la gran expansión. Y aquí el surgimiento del tiempo y el plazo del tiempo. Entonces, puede pasar que vaya creciendo, llegue a una máxima expansión. Pero si la materia oscura sigue ejerciendo ese gran efecto, va a seguirlo expandiendo hasta llegar a una expansión infinita, lo que lo va a congelar y va a terminar con un universo congelado y muerto. O tenemos también que de la máxima expansión, la materia negra, por algo, fuera superada por la materia bariónica. Entonces, en ese caso, la materia bariónica, por gravedad, va a ser la que se concentre nuevamente en un solo punto. Y entonces se va a hacer un universo cerrado que se va a ir comprimiendo hasta llegar a una singularidad, a un Big Crunch. Esto es por lo que Stephen Hawking nos dice que tanto la singularidad del Big Bang como el Big Crunch que provoca un agujero negro son similares al ser ambas singularidades. Y esto, de hecho, a esta teoría se le conoce la teoría del gran rebote, o sea, de que pudieran aparecer universos cíclicos. Pues bien, espero que haya resultado ameno, útil, instructivo esta revisión del libro de La breve historia del tiempo de Stephen Hawking. Puse mis mejores artes y empeños en esto. Espero que así lo haya logrado transmitir. No me resta más que agradecerles por su tiempo, su paciencia, por su sintonía y dedicación y por formar parte de esta gran familia en Sofía Channel. Y quiero pedirles que si les gustó el video, por favor, no olviden darle un like y dejar sus retroalimentaciones, por favor.
Insistiré en eso cada vez. Déjenme retroalimentación, cuando menos 2 líneas, si les gustó o no les gustó y por qué, o qué más quieren escuchar o qué más quieren saber. Y lo más importante, quienes aún no se suscriben, por favor, suscríbanse, compártanlo con todos sus amigos y con todos sus enemigos, con todo el mundo, compártanlo, por favor, en las redes sociales. Compártanlo no solamente en YouTube, también en Facebook, en Twitter, en cualquier red social, en LinkedIn. Y pues nada. No me resta más que agradecerles y, como siempre, recordarles: Carpe diem, tempus fugit et nemini parco. Chao.